¿Cuáles son las historias que sus familiares les cuentan sobre la época del miedo en Perú? Mi padre solía frecuentar un lugar donde pusieron un coche bomba. Iba fielmente a comer allí, pero justo ese día un amigo lo invitó a almorzar en otro lado. Horas después, se enteró de que en esa zona ocurrió una explosión. Toda la familia sigue pensando que fue la vida diciéndole que aún no le tocaba irse. Mi tío trabajaba en la sierra junto a una familia holandesa. Educaban y ayudaban a niños con discapacidades mentales. Cuando Sendero entró a la sierra, se propusieron tomar control de todo el pueblo, liquidando a la gente que no compartía su ideología. En ese momento, mi tío estaba cenando en casa de una pareja de profesores y sus hijos, cuando de repente, entraron 3 hombres de Sendero. Uno de ellos lo reconoció y le dijo, «Vete con los niños». Sin poder hacer más por los docentes, llevó a los niños con la familia holandesa quienes los adoptaron. Cuando los descubrieron, tuvieron que irse del país, porque los senderistas comenzaron a buscarlos. Con ayuda y mucha suerte, ellos lograron escapar no sin antes adoptar otros niños en situaciones similares. Paradójicamente, la familia regresó a Perú, pero los niños peruanos prefirieron no volver, mientras que a los hijos biológicos de la familia holandesa les gustó tanto nuestro Perú, que se casaron y formaron familia con gente local. Nadie me contó historias, yo las viví. Esos años fueron terribles. Acribillaron la entrada del colegio Champagnat en Miraflores, donde yo estudiaba. Pusieron un coche bomba en la embajada alemana, y volaron por completo el KFC, ambos en la avenida Arequipa. Mi familia y yo íbamos a comer ahí de manera frecuente porque estaba a 2 cuadras de mi casa. Después de eso, cubrimos todas las lunas de casa con cinta para que no volaran fragmentos de vidrio si es que volviese a pasar. Y lo peor de todo, mi papá salía a la calle armado, porque estaba amenazado de secuestro por trabajar en una empresa americana. Por situaciones como esas fue que él me enseñó a disparar cuando yo tenía 12 años. En el 86, hubo un apagón en varias zonas del departamento de San Martín, donde vivía mi viejita. Sendero estaba tomando represalias con la gente del pueblo porque, según ellos, habían dado información a los militares. Sacaban a la gente de sus casas y los reunían en la plaza para interrogarlos y finiquitarlos públicamente. Algunas personas se lanzaron al río para que no los tomasen como prisioneros. No se sabe si lograron escapar, aunque siendo honesto, muy posiblemente no lo hayan logrado. En ese momento perdí a 2 de mis tíos y posiblemente una de mis tías. Digo esto porque nunca más supieron de ella. Mi bisabuela, horrorizada por lo sucedido, envió a mi mamá a la capital siendo aún una niña. La pasaron muy mal, trabajando y estudiando como podían, ya que no había familia o conocidos quienes pudieran socorrerlas. Los traumas y las heridas de nuestra familia aún no sanan. Mi tío abuelo era policía. No recuerdo por qué fue que lo mandaron a la sierra. La cosa es que cuando andaba patrullando con su compañero en un cerro, alguien les cortó el camino. Los 2 se dispusieron a salir para saber qué ocurría, pero cuando apenas pusieron un pie fuera del carro, fueron atacados desde la parte superior del cerro por un grupo de senderistas con armas que según mi tío, eran de calibre militar. El pobre diablo de su compañero cayó en el momento, mientras que mi tío logró cubrirse con el carro, gracias a que se bajó del lado del acompañante. Aún así, en esa situación tenía todas las de perder. Él, que solo tenía una pistola, estaba solo contra todo un grupo de senderistas con armas de alto calibre. Solo tenía 2 opciones: quedarse ahí y ser una víctima más, o tirarse desde el cerro aferrándose a la posibilidad de sobrevivir. Sin pensarlo mucho, se lanzó del cerro entre la lluvia de balas. Tal vez por la adrenalina, o porque ese viejo es un hueso duro de roer, fue que no pereció ante la caída. Pero se rompió un brazo y una pierna. Y por suerte, los senderistas no se molestaron en buscarlo. Luego de eso lo enviaron de nuevo a Chosica, lugar en el que vivía toda nuestra familia, en donde acabó uniéndose a una división de la policía que se encargaba exclusivamente de casos relacionados con Sendero. Lo amenazaron varias veces, pero como en esa división no usaban sus nombres reales, sino seudónimos, nunca consiguieron atraparlo. Uno de mis profesores me contaba historias de cuando era estudiante universitario en Huancayo. Nos narraba el tiempo en el que, como la universidad a la que asistía llegaba hasta el río, los extremistas se deshacían de las personas que atrapaban arrojándolos al agua para que se los llevara.
Nos contaba que había momentos en los que el río se teñía completamente de rojo, e incluso que en alguna ocasión llegaron a ver lo que quedaba de las víctimas flotando en las aguas. Cuando era hora de tomar lista de asistencia en clase, y alguien no respondía a su nombre, no sabían si había faltado o si no volvería nunca más. En ese momento todos guardaban silencio. Los militares cometieron demasiados abusos. Destruyeron el pueblo de mi madre, y secuestraron a mi tío. Mi tía les tenía tanto miedo, que terminó quemando muchos de los libros de mi tío, quien enterró en su patio los libros que quedaron. Todo porque podías desaparecer por un mísero panfleto. A su vez, los de Sendero estaban en el pueblo de al lado, buscando reclutar jóvenes para su causa, y aun si no querías te llevaban igual. Esa época fue tan desgraciada, que llegó a un punto en el que no sabías si era mejor caer con los de Sendero, o con los militares. Por eso muchos crecimos desconfiando de ambos lados. Mi mamá me contaba que tanto militares como senderistas hacían las peores atrocidades a todo pueblo que llegaban. Las mujeres eran forzadas delante de sus esposos e hijos, a los cuales los golpeaban hasta que admitían pertenecer al bando contrario, sea cual fuere. Pero ahí no acababa la cosa. Después de torturarlos los obligaban a cocinarles. Se terminaban todo el alimento que tenían, y dormían en sus casas mientras dejaban a los pobladores atados al aire libre. Por eso también es que en esas épocas, las comunidades se juntaron y crearon las autodefensas, similar a lo que hoy se les conoce como las rondas campesinas. Mi papá fue un agente militar encubierto en un campamento senderista. Estuvo aproximadamente un año de infiltrado en ese lugar junto con otros 2 compañeros. Decidieron escapar cuando les llegó información de que uno de los jefes del lugar estaba sospechando de ellos. Cuando salieron del campamento, estuvieron 3 días corriendo hasta llegar a la casa de mi tía, quien vivía en una casa de la carretera de camino a Trujillo. Mi tía recuerda la historia diciendo que una noche comenzaron a tocar la puerta muy fuerte. Ella estaba asustada por lo que no abrió hasta que mi papá dijo que era el Pipa, un apodo que ella le puso, pues fumaba mucho. Mi tía abrió la puerta, y al instante, él y sus compañeros entraron a la casa lo más rápido que pudieron, apagaron todas las luces y cerraron bien la puerta, pues creía que los estaban siguiendo. Cuando estuvieron más tranquilos, ella vio que estaban sucios, malolientes y tenían barbas largas. Eran irreconocibles. Al día siguiente, mi papá le pidió que desde un teléfono público llame a un coronel que estaba a cargo y le dio una palabra clave para que el coronel los identifique y envíen unidades para ayudarles. Cuando ella dijo la palabra al coronel, éste le pidió la dirección para mandar refuerzos. A la madrugada del siguiente día, el mismo coronel se acercó escoltado por 3 camionetas para recogerlos. Hablaron en privado en un cuarto y devolvió a mi papá a Lima. Esta historia siempre me llenaba de felicidad. Mi papá se volvió un héroe desde ese día. Siempre estuve orgulloso de él y de su valentía para infiltrarse en un campamento senderista. Lamentablemente, él dejó este mundo durante los años de cuarentena, pero fue muy fuerte para salir vivo en la peor época del Perú. Un héroe, mi santo padre, que en paz descanse. Mi familia vivía en San Borja. Desde nuestra casa, normalmente se veían las luces de todos los edificios de departamentos iluminando el paisaje. Aún tengo la foto de cuando cumplí 5 años. Solita con mi torta, iluminada por una vela encendida, frente al balcón sin una sola luz de fondo. Nadie fue a mi cumpleaños porque era una de esas noches de apagón. Cada vez que me encuentro con esa foto me vienen los malos recuerdos de esos tiempos. Para bien o para mal, mi familia siempre tuvo fuertes vínculos con ideologías de izquierda. Mi padre pertenecía a un partido llamado Vanguardia Revolucionaria. Estos tipos se las arreglaron para convencer a la universidad de traer un profesor que vivió en Rusia durante varios años. Cuando ese profesor regresó al Perú, todos los jóvenes iban a sus clases sin importar si estaban inscritos o si les correspondía según su año de cursado. Ese profe contó a la universidad todo lo que vio en la URSS. Les contó a sus alumnos maravillas de ese país, así como también criticó y puso en tela de juicio lo malo del mismo. Pero lo más importante fue el cómo se dio el proceso de destalinización de la URSS. Narraba el cómo se destruían las estatuas de Stalin por todo el país, cuando botaron su cadáver de la Plaza Roja a un cementerio ordinario, historias de cómo te multaban si tenías un retrato de él,
o como la KGB cazaba a los exmiembros de su policía secreta para evitar la difusión de las atrocidades que se hicieron pero no salieron a la luz. En esa época la URSS y China rompieron intelectualmente. El profe contó que los periódicos soviéticos eran muy críticos con los chinos, decían que malversaban la teoría de Marx y repudiaban su conducta antirrevolucionaria al abrir sus mercados a los gringos. En cada clase recomendaba que no hicieran la estupidez de alzarse en armas y se dedicaran a vivir su juventud. Sus palabras sentenciaron su destino, porque lo que decía no les gustó a los fanáticos de la clase que se quejaron con Sendero. Silenciaron al profe en pleno día, en las escaleras de la universidad después de su clase. Mi padre no estuvo ese día en el edificio, pero le heló la sangre del miedo al ver las manchas rojas en las escaleras al día siguiente, ya que los de Sendero prohibieron que las limpiaran a manera de dar un mensaje. Por si eso no era lo suficientemente claro, también dejaron una advertencia pintada en el salón del profe que decía: el partido tiene 1000 ojos y 1000 oídos en las paredes. Si te gusta escuchar las anécdotas de personas de Latinoamérica y el mundo, considera dejar tu pulgar arriba y suscribirte para ver más videos como este. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Nos vemos en el siguiente video.